Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es fiebre de origen desconocido, un tema que es realmente corto y fácil de abordar. Digamos que ya la particularidad de las etiologías del fiebre de origen desconocido sí es un tema más extenso, en el cual no vamos a entrar como tal dentro de esta tituría. Aquí vamos a hablar más es como de la definición, el abordaje inicial, el manejo inicial, etcétera, etcétera. En cuanto a una breve introducción, la fiebre de origen desconocido es un síndrome debido a múltiples etiologías y esas múltiples etiologías se suelen agrupar en esos cuatro grupos que están establecidos ahí: la etiología infecciosa, la etiología inflamatoria, la etiología tumoral y la etiología pues desconocida. La epidemiología es cambiante según los subgrupos, es decir, es diferente si hablamos de una fiebre de origen desconocido en un paciente inmunosuprimido a un paciente inmunocompetente, un paciente infante a un paciente en la tercera edad, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una patología que ha ido evolucionando en su epidemiología, en su etiología y todo, conforme al avance que haya surgido de todas las técnicas de diagnóstico que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, el mejor rendimiento que cada vez tienen los hemocultivos y los cultivos de donde sea que se tomen como tal, la serología, que cada vez hay unas mayores como posibilidades de hacer diagnósticos serológicos, y todo lo que tiene que ver la imagenología, donde ahorita quizá destaca en gran parte el papel que tiene el PET scan en la fiebre de origen desconocido. En cuanto a la definición la describieron en 1961 los doctores Peterdorf y Bison, pero era una definición clásica, por así decirlo, y actualmente, digamos, se hizo un cambio en esa definición, y además se dividió en subgrupos precisamente por lo que mencionamos en la diapositiva anterior, en la que pues cada subgrupo tenía como su propia etiología como principal. Entonces, hablando de los primeros dos grupos, de la clásica y la nosocomial, la fiebre de origen desconocido clásica se va a establecer como una temperatura superior a 38 que tenga una duración superior a 3 semanas, en las cuales se hayan hecho por como mínimo 2 visitas ambulatorias. Y está una segunda posibilidad, y es que el paciente como tal no haya asistido a visitas ambulatorias, sino que se haya hospitalizado, y si lleva más de 3 días en el hospital, pues se va a establecer como una fiebre de origen desconocido clásica. La fiebre de origen desconocido pues nosocomial va a ser un paciente en el cual, como está bien establecido ahí, sin incubación prehospitalaria, un paciente que estaba hospitalizado por algo no infeccioso, empieza a tener temperaturas superiores a 38,3, las cuales duran un periodo superior a 3 días, y ya. Por otro lado, la fiebre de origen en los pacientes neutropénicos va a ser pacientes con un conteo absoluto de neutrófilos menor a 500, que tengan una temperatura superior a 38,3, superior a 3 días, y en los cuales haya unos cultivos negativos en un periodo superior a 48 horas. Y por último, la fiebre de origen desconocido en los pacientes con VIH va a ser una temperatura superior a 38,3, que sea de una duración de más de 3 semanas de forma ambulatoria o más de 3 días de forma nosocomial, y que pues claramente tengan el diagnóstico como tal confirmado de VIH. Entonces, cuando vamos a abordar la etiología, antes de hablar de eso, en estas definiciones que mencionamos acá, tanto la clásica como la nosocomial y la neutropénica y la VIH y el VIH, es importante establecer que la fiebre de origen desconocido se establece como tales cuando se han hecho unas pruebas iniciales básicas, las cuales no han sido suficientes para establecer un diagnóstico que indique cuál sea la etiología de la fiebre. Ahorita más adelante les voy a mostrar cuáles son esos exámenes que sí o sí hay que hacerle a todos los pacientes. Pero mi punto es, si uno tiene un paciente que tiene, por ejemplo, en el caso clásico, un paciente sin ninguna comorbilidad ni nada, que tiene una temperatura de 38,3, que lleva más de 3 semanas con esa fiebre, pero nunca ha ido a que le hagan estudios, pues todavía no podemos hablar como tal de una fiebre de origen desconocido establecida. Ahora sí, en cuanto a la etiología, se va a ir en tres grupos: infecciones inflamatorias y neoplásicas. Nos faltaría aquí el cuarto, que es el de desconocidas, pero pues ese no vamos a mencionar nada en él, entonces pues por eso no lo puse ahí. Y como dijimos, la prevalencia va a variar según la edad y según el grupo. Usualmente, en los pacientes infantes y pediátricos y en los pacientes inmunosuprimidos, la causa más común va a ser infecciosa, mientras que en los pacientes adultos, ancianos, la fiebre de origen desconocido clásica, la causa más común va a ser la inflamatoria. Y aquí quiero que sea esto muy importante, y es que anteriormente la causa de fiebre de origen desconocido más común a nivel mundial
en cualquier grupo pues era la causa infecciosa. Actualmente las causas de fiebre de origen desconocido más comunes son las causas inflamatorias. Listo, eso tiene que quedar claro. Con todos los nuevos diagnósticos que hay, con todos los nuevos métodos diagnósticos, el rendimiento de los cultivos, las serologías, etcétera, cada vez es menos probable que una infección llegue a generar una fiebre de origen desconocido, mientras que las fiebres de origen desconocido inflamatorias han adquirido un nuevo protagonismo como tal. En cuanto a las infecciones, las clásicas que se suelen mencionar es la fiebre tifoidea, la tuberculosis, que puede ser una tuberculosis sea pulmonar, miliar, extrapulmonar, lo que sea, abscesos amebianos a nivel sobre todo hepático, la malaria, endocarditis por organismos fastidiosos, y con fastidiosos nos referimos a organismos que tengan un difícil crecimiento en los cultivos, ¿listo? O que no puedan crecer en los cultivos y que requieran un diagnóstico como tal serológico, como sería el caso de la Coxiella, Bartonella, etcétera. Itus complicadas y las osteomielitis crónicas también suelen ser una causa importante de fiebre desconocida de etiología infecciosa. Cuando hablamos de tuberculosis, usualmente la tuberculosis miliar va a ser la más común y después la extrapulmonar, mientras que las pulmonares no van a ser unas causas tan comunes de fiebre de origen desconocido, excepto en los pacientes neumópatas crónicos. Requiere claramente pues una PCR o un cultivo de biopsia para uno establecer el diagnóstico como tal de la tuberculosis. En cuanto a los abscesos son bastante comunes en causas de fiebre de origen desconocido. Están los abscesos abdominales o pélvicos, los abscesos piogénicos, las endocarditis, los abscesos perinéfricos, etcétera, etcétera. Y son bastante comunes. De hecho, vamos a ver que por eso, después del estudio básico que se requiere para una fiebre, cuando se instala una fiebre de origen desconocido, se suele tomar un TAC tanto de pulmón como de tórax, tanto de tórax como de abdomen, precisamente buscando estos abscesos que en ocasiones no se identifican de ninguna otra manera. En cuanto a la osteomielitis va a generar fiebre en desconocidos cuando se da en sitios en los cuales suele ser asintomática, tales como la mandíbula. Muchos pacientes tienen osteomielitis crónica de la mandíbula y no se dan cuenta hasta que se genera como tal una fístula osteoaérea, por así decirlo, o sea, como una comunicación como tal con el medio externo. O la osteomielitis de las vértebras también suele ser algo ahí que suele ser asintomático. En cuanto a la endocarditis, ya dijimos que van a ser aquellas endocarditis de organismos fastidiosos, es decir, cultivos negativos o tardíos, donde entraría en los tardíos todo lo que tiene que ser el ASEC, y en los negativos ya toda esta parte de Coxiella, Whipple, Brucella, Mycoplasma, Clamidia, Histoplasma, Legionella y Bartonella. Entonces, pues eso es importante tenerlo en cuenta. Sobre todo, acordarse de la gran e importante relación que existe entre los abscesos y la endocarditis. Si ustedes tienen de la nada un paciente que tiene un absceso esplénico y un absceso hepático y no se explican de dónde viene, búsquenle una endocarditis, háganle un ecocardiograma, porque la endocarditis, como ustedes saben, puede generar embolismos sépticos, y esos embolismos sépticos pueden llevar a abscesos del psoas, abscesos esplénicos, abscesos renales, de todo. Otras etiologías poco comunes ya infecciosas van a ser aquellas enfermedades por garrapatas, como suele ser la enfermedad de Lyme, la babesiosis, la erliquiosis, la fiebre africana, etc. También está la fiebre Q causada por la coxiela, la leptospirosis, la citacosis, la tularemia, la mieloidosis, sífilis secundaria o gonococcemia, la leishmania, el Whipple, la yersinia. Si uno ya se pone a leer la particularidad de cada uno, pues cada uno tiene como tal como sus particularidades. Claramente, digamos, la enfermedad de Lyme con el eritema migratorio y todas estas cosas, la fiebre Q que va a ser en la coxiela, junto con la citacosis y la tularemia, que se van a relacionar con animales de granja, la leptospira, que se va a relacionar con ratas, la sífilis secundaria y gonococcemia, pacientes pues usualmente sexualmente activos, que muchas veces ni siquiera incluso detectaron como tal la enfermedad genital, sobre todo en el caso de la sífilis ya presentan es como tal con un exantema y con todas estas alteraciones a nivel de las palmas y las plantas de los pies. La leishmania, pues digamos que las lesiones clásicas, y así. En cuanto a las enfermedades inflamatorias, en los jóvenes vamos a tener como tal la enfermedad de Still, la artritis reumatoide que se presenta en los jóvenes y el lupus eritematoso sistémico. Usualmente, si ustedes ven, van a hacer un compromiso más que todo de tipo músculo esquelético. Entonces, pues tener en cuenta eso. En adultos o en ancianos, lo más común va a ser estas dos, y que de hecho suelen coexistir, lo que es la arteritis de la temporal, que es la misma arteritis de células gigantes, y la polimialgia reumática como tal. Es muy importante tenerlas en cuenta porque ambas son causas de fiebre.
y recordar causas genéticas inflamatorias como la fiebre mediterránea, la fiebre familiar, el Kikuchi Fujimoto, el TRAPS, etcétera, que esos van a ser causas de fiebre de origen desconocido usualmente que se presentan en la juventud, y en muchas ocasiones estas fiebres suelen ser de tipo episódica, como por ejemplo en la mediterránea familiar suelen dejar serositis episódicas y fiebres episódicas en los pacientes. En cuanto a las neoplasias, los tumores que más se relacionan con la producción de fiebre de origen tumoral son pues, inicialmente los linfomas y los hematológicos, seguido de los hipernefromas, los carcinomas gastrointestinales y por último las neoplasias del sistema nervioso central. Digamos que el linfoma, los hematológicos, los hipernefromas y los carcinomas gastrointestinales van a ser más como por la propia actividad inflamatoria que tienen estos tumores, mientras que la fiebre desencadenada por neoplasias del sistema nervioso central suele más ser una fiebre de etiología central por alteraciones ya a nivel del hipotálamo en el control de la temperatura corporal. En cuanto a las drogas, es muy importante tenerlo en cuenta, es que hay ciertos medicamentos que suelen causar fiebre. De hecho, los antimicrobianos suelen generar ese efecto paradójico en el cual causan fiebre. En ocasiones se cree que porque al eliminar la bacteria generan que haya la entrada de productos bacterianos al torrente sanguíneo y eso desencadene una leve respuesta inflamatoria sistémica. Los antihistamínicos, los ioduros, los AINES, la hidralazina y la metildopa, los antiarrítmicos, las tionamidas, que son las drogas antitiroideas, todos esos pueden llegar a generar fiebre en los pacientes. Y por último, tenemos como tal pues las causas ya más raras de fiebre de origen desconocido, como las fiebres facticias, es decir, los pacientes que simulan su fiebre y cosas por el estilo, que ya serían más Munchausen y de ese tipo. Alteraciones homeostáticas, que ya pueden ser neurogénicas o cutáneas, que generan una alteración como tal en el adecuado control de la temperatura corporal. Los abscesos dentales y por último pues múltiples infecciones que se den de forma continua, lo cual se va a hacer característico como tal de los inmunosuprimidos. Sí, importante de la fiebre facticia, pues esto que dice acá, que van a ser fiebres severas que no se correlaciona con la clínica, es decir, un paciente que no tiene nada y pues de la nada aparece con una fiebre severa. Las infecciones polimicrobianas, sobre todo de tipo hematológico, e incluso pacientes que se inyectan en la sangre materia fecal para causar fiebre y mantenerse hospitalizados, y pues ahí entrarían todos esos desórdenes psicógenos y demás. Y esto es lo que le mencionaba, uno antes de hablar de fiebre de origen desconocido tiene que hacer como tal una adecuada historia clínica y una adecuada toma de unos paraclínicos básicos antes de decir que realmente uno no tiene ni idea de dónde viene esa fiebre. Entonces ahí están como las cosas que menciona Aptuit, que uno debe tener una muy buena historia, un buen examen físico, un hemograma con diferencial y conteo de plaquetas, los hemocultivos, las enzimas hepáticas y la bilirrubina, lo que sería como tal los virus hepatotropos, el uroanálisis con urocultivo y con pues como tal visualización al microscopio, la radiografía de tórax, listo. Y pues los exámenes específicos según lo que se sospecha en el paciente. Si todo eso sale negativo y después de eso realmente uno no sabe por qué se está causando la fiebre en el paciente, ahí es que uno dice que eso es una fiebre de origen desconocido. Si ya nos vamos a los subgrupos que mencionamos, la fiebre de origen desconocido clásica en los adultos, lo más frecuente va a ser la enfermedad del tejido conectivo, que van a ser esas dos que mencionamos de la polimialgia reumática y la arteritis de la temporal. ¿Cómo se va a presentar la arteritis de la temporal? Pues va a ser un paciente que tiene la misma arteritis de células gigantes, es una vasculitis de un vaso grande en el cual se le va a dar un compromiso como tal de las ramas más que todo de la carótida, importante pues de la temporal. Ellos suelen tener AITs a recurrencia, pueden tener incluso ACVs, y ya cuando se van digamos por la rama de la carótida externa y no de la carótida interna, suelen tener necrosis incluso del cuero cabelludo y todas estas cosas. Suelen tener una arteria temporal que es palpable y en la cual se puede incluso sentir el pulso. En cuanto a la polimialgia reumática, pues como su nombre lo decía, va a ser un dolor que suele estar ubicado en múltiples articulaciones dentro del paciente, y lo particular es que cuando uno le palpa las articulaciones no va a tener presencia de sinovitis como tal, porque la polimialgia reumática no se ve a una sinovitis ni a una inflamación articular, sino a una entesitis, es decir, a una inflamación del sitio donde se une el tendón con el hueso, y por eso uno no palpa ninguna sinovitis, nada por el estilo. Si no son enfermedades de tejido conectivo, lo siguiente en prevalencia en la FUT clásica en adultos van a ser las infecciones, donde las que predominan son esas que están ahí expuestas: los abscesos intraabdominales, la citus, la TBC y la endocarditis. Acordarse siempre de la relación que existe entre los abscesos intraabdominales y las endocarditis. Si uno se va a los infantes, en los infantes digamos que hay algunas corrientes en las cuales hacen un cambio en la definición y dice que la fiebre debe estar presente solo por 2 semanas y lo abordan es con temperatura rectal como tal.
En ellos lo más prevalente pues ya no van a ser las enfermedades de tejido conectivo, sino las infecciones, y ahí se van a tener pues como tal todo lo que son las infecciones respiratorias, y ya digamos infecciones más raras como la brucelosis, la tuberculosis, la fiebre tifoidea o la o pues ya infecciones del tracto urinario. Rara vez en ellos vamos a encontrar enfermedades de tejido conectivo. Si es un paciente adolescente vamos a pensar en una enfermedad de Still, mientras que es un paciente ya infante de verdad, preescolar por ejemplo, en el cual tenemos una fiebre persistente, siempre es importante buscar signos del Kawasaki. Para acordarse de la presentación del Kawasaki existe una mnemotecnia muy buena que se llama Crash Burn, C-R-A-S-H, y Burn como de quemar en inglés. Entonces el crash es como un acrónimo de las cosas que tiene y que son incluso los criterios diagnósticos del Kawasaki. Entonces tenemos la C de conjuntivitis, tenemos la R, que es como tal del rash que suelen tener esos pacientes, más que todo a nivel del tórax, que no suele ser como tal ampolloso ni nada por el estilo. La A, que es de las adenopatías. La S, que es de la lengua aframbuesada, strawberry tongue en inglés. Y ahí es importante acordarse que no solo es lengua aframbuesada, sino en general cualquier cambio de mucositis. Y por último nos queda la H, que es de cambios en las plantas y en las manos de las pies, que suelen ser unos cambios como tal descamativos que suelen ocurrir en ellos. Y el burn pues es precisamente por la fiebre persistente que tienen estos pacientes. ¿Listo? Y ya, si hay articulaciones afectadas, pensar pues en enfermedad de tejido conectivo, endocarditis o leucemia. En la FOD clásica del viajero, digamos que este es como un subgrupo que no aborda tanto libros como Mandel o algo por el estilo, pero sí Aptude y otras bibliografías que uno puede encontrar de FOD. Siempre es importante considerar malaria, sobre todo pues claramente si hay el nexo epidemiológico, cuando es sobre todo una fiebre episódica acompañada de hemólisis, de anemia y todas estas cosas. Infecciones del tracto respiratorio, también pensar mucho en TBC si el paciente se fue a un sitio endémico, y alteraciones urinarias. Y ahí es importante pues valorar cuál es el síntoma principal. Si por ejemplo es diarrea, pues buscar entonces cuáles serían una posible causa de diarrea del viajero, una parasitosis o algo por el estilo. Si tiene ictericia, pues uno inclinarse más por el lado de la malaria o un virus hepatotropo, y ya sí, pues cosas por el estilo, puede uno irse orientando. Aquí están como las causas que menciona el Mandel de la etiología de la FOD clásica del viajero, donde es muy importante lo que les mencionaba de la malaria. En esta bibliografía de segundo puesto tenemos como tal lo que sería la infección del tracto respiratorio, mientras que en este tenemos como otras misceláneas que incluirían pues un montón. ¿Listo? La disentería muy importante, que pues es la diarrea del viajero, el dengue, etcétera. Siempre se debe buscar como tal las causas y los nexos epidemiológicos en estos pacientes. Aquí vamos a proponer las cosas que pueden ocurrir dependiendo del sitio donde se encuentre el paciente. Que se encuentra dentro del Caribe, serían todas estas cosas de fiebre tropical relacionadas con chikungunya, dengue, zika, malaria, y otras que ya no son tan comunes como la histoplasmosis o la leptospirosis, y así dependiendo de dónde el paciente se vaya como tal. Cuando estamos en FOD nosocomial, es importante pues inicialmente descartar que la fiebre no sea causada por la enfermedad de base que ya tenía el paciente o por el manejo médico. Entonces ahí siempre es importante valorar abscesos, valorar siempre tromboflebitis sépticas, si los pacientes digamos en sus accesos venosos están o no están bien, si tienen signos de eritema, de infección o algo por el estilo, ver si hay acordonamiento que indique que por ejemplo ahí puede haber es una trombosis séptica o cosas por el estilo. Y pues claramente en muchos casos la diarrea inducida por los antibióticos, que pues no siempre va a ser colitis pseudomembranosa, pero pues va a ser usualmente la diarrea ahí causada por el Clostridium difficile. En UCI siempre pensar sinusitis por ventilador. Digamos que en UCI, si uno ya tendría una neumonía o algo asociado al ventilador, pues se va a diagnosticar usualmente con la radiografía de tórax y los paraclínicos, pero un diagnóstico difícil en esos pacientes es la sinusitis bacteriana relacionada al uso del ventilador. En posoperatorios, acordarse que uno no se debe alarmar de entrada, que es normal la fiebre de origen desconocido posoperatoria, y en ictus suele verse como tal al sondaje. En cuanto a la FOD neutropénica, usualmente va a ser una presentación atípica, por lo que son pacientes inmunosuprimidos y no montan una respuesta inflamatoria tan marcada, y siempre se va a sospechar en estos pacientes pues una etiología infecciosa, porque va a ser la más común debido a su estado neutropénico. Dentro de las infecciones la más común van a ser las bacterianas, seguidas de las fúngicas, y en último lugar tenemos como tal las parasitarias. Y es importante tenerlos en cuenta porque hay una mayor probabilidad de una progresión hacia un resultado como tal adverso, como la muerte o algo por el estilo. Entonces,
Es importante tener en cuenta que, pues si bien aquí yo les hablé de que la bacteriana era la más común, ahí yo me estaba refiriendo más era como la fiebre neutropénica, mientras que la fiebre de origen desconocido neutropénica, como ustedes vieron, tiene unos cultivos negativos durante más de 48 horas y además se suele decir que no responde a manejo antibiótico de amplio espectro, que es lo que se suele realizar, como vamos a ver ahorita más adelante, en la fiebre neutropénica. Entonces, teniendo en cuenta como tal la definición estricta de FOD neutropénica, la causa más común siempre van a ser como tal las infecciones fúngicas, seguidas ya después de las infecciones parasitarias como tal. Listo, entonces hay que tenerlo en cuenta y es la razón por la cual vamos a ver más adelante que una fiebre de origen desconocido, resistente o refractaria al manejo con antibióticos se le suele iniciar como tal pues un antifúngico. En cuanto al VIH, la causa va a variar dependiendo si estamos en una fase aguda o una fase crónica. Si es un paciente que se diagnosticó y realmente su exposición fue muy breve o fue hace una muy brevedad, una brevedad de tiempo, o sea, fue hace muy poquito, ahí vamos a pensar en el síndrome retroviral agudo. En el síndrome retroviral agudo, pues es importante acordarse que le dicen un síndrome mononucleosis-like, donde el paciente pues tiene fiebre, tiene adenopatías, tiene todo lo de la congestión, tiene gripa, etcétera, etcétera. Entonces eso puede suceder en esos pacientes, mientras que ya en las fases crónicas uno suele pensar en infecciones y en las causas infecciosas la más común de todas va a ser el Mycobacterium avium complex. Listo. Van a haber otras como la leishmania y cosas por el estilo y ya etiologías tumorales como el linfoma no Hodgkin o digamos si es un paciente que ya está muy deteriorado y está en VIH estadio o SIDA o algo por el estilo, puede tener incluso un linfoma cerebral primario o algo por el estilo relacionado pues precisamente con su estado de inmunosupresión. Aquí está lo que les decíamos, el complejo DIMAC o Mycobacterium avium complex va a ser el más común de todos y seguido de él va a estar como tal la neumonía por Pneumocystis jirovecii y después como tal pues el citomegalovirus. Entonces, ¿cómo se van a abordar estos pacientes? Lo primero es determinar que realmente cumpla con la definición, es decir, que realmente se le hayan hecho los estudios necesarios para uno estar hablando de una fiebre de origen desconocido. Y posteriormente se agrupan algunas de las categorías con una adecuada anamnesis, examen físico, unos paraclínicos básicos y dirigidos y con una adecuada imagenología. Cuando vamos a pensar que un paciente puede tener una etiología más posiblemente infecciosa, cuando ha tenido procedimientos invasivos, cuando ha estado expuesto a animales, sobre todo eso que mencionamos de animales de granja, ratas, etcétera, o cuando es un paciente inmunosuprimido. Vamos a pensar una etiología neoplásica cuando el paciente pues como sus síntomas ve, cuando tenga anorexia, cuando tenga prurito posterior al baño caliente. Y en una causa inflamatoria cuando haya un compromiso multisistémico, usualmente va a haber como tal una afección articular en esos pacientes y no van a tener escalofríos o algo por el estilo que nos haga sugerir un proceso infeccioso que sea el que esté causando como tal los síntomas. Se va a valorar si tuvo o no viajes recientes, el contacto con animales, antecedentes personales y familiares, drogas nuevas que haya ingerido, el patrón de fiebre episódica, como podría ser por ejemplo el de la malaria o el Epstein, que está más relacionada como tal con la patología tumoral, pero es importante acordarse que los patrones de fiebre tienen realmente muy poca evidencia y no se recomienda por ahora su uso. Y la prueba de naproxeno digamos que ya tampoco se suele utilizar y está un poco evaluada, pero pues hay algunos médicos que todavía la usan, en la cual se le suele dar al paciente naproxeno por 2 a 3 días y se valora si mejora o no la fiebre, y si esa fiebre responde a AINES, pues en este caso el naproxeno, se suele pensar que la fiebre es de etiología neoplásica, mientras que si no responde a los AINES, se suele pensar que es de una etiología como tal ya infecciosa. Que es importante que no se deben pedir paraclínicos a la loca, uno debe pedir paraclínicos de forma dirigida. Por ejemplo, en la biopsia de médula ósea se va a sospechar solo a los pacientes con sospecha de enfermedad granulomatosa, carcinomatosis o sospecha de síndrome hemofagocítico. Mientras que de resto a los pacientes no habría por qué empezar a pedirles una biopsia de médula ósea. La procalcitonina, los estudios que se han realizado realmente no muestran una evidencia para hacer una diferenciación entre la etiología bacteriana y la etiología viral que ayude como tal a una instauración de un diagnóstico más precoz. El TAC de tórax y abdomen siempre van a ser las imágenes de mayor utilidad y como les decía ahorita pues se van a solicitar usualmente cuando el resto de paraclínicos iniciales no demostró nada como tal en el paciente. Y por último, vamos a hablar de lo que sería el manejo de la fiebre de origen desconocido. Lo que hay que saber es que la fiebre de origen desconocido no se maneja de forma empírica. No es que alguien tenga fiebre y yo no sé qué es, entonces me asusto y ahí pongámosle un carbapenémico porque de pronto está muy mal. No, eso no se hace, listo. Los antibióticos instaurados de forma temprana sin indicación clara en los pacientes con fiebre de origen desconocido, lo único que hacen es deteriorar el proceso diagnóstico y generar un enlentecimiento en el diagnóstico como tal apropiado de cada uno de estos pacientes. Solo se da así mucho el manejo antipirético
Y es importante tener en cuenta que, como siempre, pues hay excepciones a la regla. Entonces, si bien ningún paciente debería manejarse con fiebre de origen desconocido, hay dos pacientes en los cuales es importante realizar un manejo temprano. Primero, en cuanto a la neutropenia, se debe iniciar sí o sí una antibiótico terapia temprana de amplio espectro por mínimo 3 días y posteriormente valorar si hay o no mejoría para desarrollar como tal o pensar como tal en la instauración de los antifúngicos. Y si se tiene sospecha de la arteritis de células gigantes, que es la misma arteritis de la temporal, porque el paciente tuvo una INT, porque el paciente tiene ahí la temporal palpable y todo, esos pacientes, pues como cualquier vasculitis descompensada, se suelen pulsear con corticoides. Listo. Eso es todo en cuanto a fiebre de origen desconocido. Vamos a hablar ahorita de neutropenia febril, pero pues lo que se tiene que saber así básico de fiebre de origen desconocido es eso que acabamos de mencionar ahí como tal.